Año 2021 después de Jesucristo, también conocido como de la nueva era. Toda Europa está ocupada por el neoliberalismo. Toda, pues la verdad es que sí, que toda. Pero es verdad que hay una zona de la península ibérica donde algunas cosas le resultan a los poderosos más complicadas de imponer. Se llama Euskal Herria y tiene un poquito más de memoria que otros lugares del Estado. No ocurre como en la aldea de Asteris. Allí los hombres y mujeres de los que estoy hablando no deben su fuerza y resistencia a ninguna poción mágica. Son así seguramente porque de generación en generación no han interrumpido una manera de ver las cosas. El comunitarismo de la sociedad vasca seguro que algo también tiene que ver con todo esto. El sindicalismo vasco es heredero de aquellos que lucharon contra la dictadura franquista y siguen enfrentándose al poder cada vez que algo no les parece justo. Llevan a rajatabla eso de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Según la London School of Economics, el País Vasco se sitúa a la cabeza en número de huelgas en Europa. En 2001, 747 empresas vascas. En 2016, más del doble, 1.745. ¿Y a qué se debe este aumento? Para saber por qué en Euskadi se pelea tanto, nos acompaña esta noche Jon Las Heras, economista y coautor junto a Luis Rodríguez de la investigación Hacer huelga para renovar, las estrategias de organización de los sindicatos vascos y el uso de la caja de resistencia. Jon, bienvenido a nuestra frontera y gracias por acompañarnos. Cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es la razón de fondo de este aumento significativo de las huelgas? Realmente concretar que bueno, las estadísticas anuales pues van variando y en este caso en 2016 hubo un repunte de la huelga, pero en 2015 bajó. En este caso en 2015 fue el pico de la crisis que empezó en 2008 y hubo un poco, pues varios años en los que fue un poco bajando, pero ya con otra vez el resurgir económico, pues 2016 fue un año potente y por cierto 2018 y 2019 lo han sido también porque ha habido numerosas huelgas sectoriales. En este caso, lo importante no es que han aumentado las huelgas, sino que se ha mantenido en un periodo, como tú bien has indicado, donde el neoliberalismo ha ido pues, tejiendo cada vez más sus redes y una lógica un poco corporatista. Entonces, en este caso, después de la deindustrialización de los años 80 y principios de los 90, lo que vemos es que en Euskadi, o Euskal Herria en este caso, las huelgas se han mantenido, mientras que en el resto de comunidades autónomas en toda España se ha reducido la huelga. Y lo que importa es por qué en este territorio pues sí que hay una cierta capacidad frente a esta hegemonía neoliberal para contestar. Pues ahí va la pregunta, ¿por qué? Pues en este caso porque ha habido varios sindicatos que no todos se declaran independentistas, sino soberanistas, por lo menos que sí, que abogan por el derecho a decidir, que han renegado del diálogo social y han apostado por fortalecer las bases y, en este caso, que haya cierta presencia de la empresa para poder, en la negociación colectiva, pues tener una capacidad de contestar, ¿no?, a los managers y a la doctrina gerencialista, ¿no? Entonces se ha apostado por estar en la empresa. ¿Tú crees, Jon, que diálogo social es sinónimo de entreguismo? No tiene por qué, pero históricamente en este caso, teniendo en cuenta las diferentes políticas y regulaciones laborales que aumentan la flexibilidad laboral y demás, pues una estrategia sindical que aboga por estar muy presente en niveles muy superiores a la empresa en la negociación colectiva, pues de alguna forma te deshilachas o por lo menos no tienes tanto anclaje en la empresa. El diálogo social en sí no tiene por qué ser negativo y puede traer cosas buenas. En este caso, en España, durante los años 2000, pues ha habido claras políticas a favor de la salud laboral, pero también pierdes cierta unión orgánica, ¿no? Claro. ¿De dónde han bebido los sindicatos vascos para haber mantenido esa conciencia de confrontación con el capital? Posiblemente haciendo una lectura crítica de lo que hicieron con el diálogo social, intentaron de alguna forma volver a las bases de los años 70, pero de una forma obviamente renovada. Y lo interesante es que bueno, estos sindicatos no eran conscientes tampoco de hacia dónde iban. Es decir, fue un proceso heurístico donde fueron aprendiendo en base a nuevas prácticas.
Entonces, según iban buscando nuevas fórmulas, encontraron que todo el neoliberalismo lo que buscaba era sacar al sindicato de la empresa. ¿Y qué formas hay para estar en la empresa y presentes? Pues en este caso igual deslegitimando a todas aquellas prácticas que te iban a estar fuera de ahí, ¿no? Es decir, hay una lectura política por parte de los sindicatos, no una lectura netamente economicista, que diría algún clásico. Claro, eso es. Claro. En este caso, bueno, hay en varias investigaciones se expresa ahí, ¿no? Pero hay una lectura bastante sistémica y se nutren de textos radicales. La ejecutiva y la formación interna del sindicato se integran de textos radicales para poder darle un sentido a lo que está ocurriendo. ¡Qué bien! Pues desde David Harvey a literatura de relaciones laborales radical, marxismo se ha nutrido bastante, pero bueno, otros tantos autores y demás, ¿no? Y también integran, pues desde los años 2010 y demás, y ciertas alianzas con los movimientos sociales, pues también están nutriéndose ahora de literatura feminista radical, ¿no? Oye, claro, esto también es relevante. ¿Ha habido memoria por parte de este sindicalismo de lo que fue durante la transición, la represión obrera? Sí, hacen hincapié, por ejemplo, te pueden hacer hincapié a que desde el principio había una caja de resistencia. El lab sí que era bastante más presente a la hora de, en comparación con ELA, era más presente en los movimientos asamblearios de las fábricas. Entonces, quizás, pues, lo que tienen unos, la fortaleza de unos, pues igual ahora está yendo al otro sindicato, que sería ELA, ¿no? Y en este caso, pues ELA, que tenía una caja de resistencia, luego se han nutrido otros sindicatos y han aprendido que esa es una práctica interesante. Pero, por ejemplo, también, pues, cosas que se firman en los convenios, la flexibilidad laboral que está en boga de todos y que es una forma de alguna forma, adecuar la vida de los trabajadores a la de la empresa, a las necesidades de la empresa, pues en parte los sindicalistas vascos son conscientes de que en los años 80 ya en empresas de Guipúzcoa del metal se firmaba cierta flexibilidad porque entendían que hay picos de producción y bajadas. Entonces, bueno, no hay una lectura absoluta de las cosas, pero se intenta situar. Una cosa que llama también la atención es que estos sindicatos no pierden afiliación, a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de España. Claro, en este caso, pues en tanto en cuanto, además que ha habido aquí más huelgas generales que en España, la última fue el año pasado, el 30 de enero de 2020, y en clave ofensiva, era esta, pidiendo la reducción de la jornada laboral a 35 horas, asegurar las pensiones, un salario mínimo de 1.200, pues aparte de que los sindicatos son capaces de meter en la agenda política y de economía política programas que son beneficiosos para la clase trabajadora, también han establecido alianzas con los movimientos sociales. En este caso, claro, cuando tú igual recurres demasiado al diálogo social y no tanto a otras organizaciones de la sociedad civil, pues puede que no tengas tanta legitimidad con la base, ¿no? Y estos sindicatos sí que es cierto que a través de sus luchas, y hay unas cuantas victorias que ha habido sustanciales, donde las condiciones de los trabajadores han mejorado, y luego eres capaz de movilizar también y establecer pues, un proyecto alternativo, de alguna forma la sociedad valora mejor pues, tu posición, ¿no? Y legitima, ¿no? El comunitarismo de la sociedad vasca, es decir, todo ese tupido entramado de red social y de vida compartida, cotidiana y colectiva, ¿ayuda para que haya un sindicalismo diferente? Justo he publicado con un compañero de la universidad, Xavier Rentería, hemos publicado ahora otro artículo sobre redes de comunitarismo. Creo que sí. Creo que, de todas formas, no todos los sindicatos se nutren de la misma lógica, así como LAB y sí que de alguna forma se ha nutrido históricamente más de esas redes, y ESK también, pues ELA igual no tanto, ¿no? Históricamente. Pero, por ejemplo, pues ambos sindicatos conocen de experiencias comunitaristas como puede ser la banca asociada, como puede ser COP57, ¿no? Que en Cataluña tienen mucho potencial, ¿no? Pues en el País Vasco se intenta
Eso, pues, donde se aprende, o sea, intenta aprenderse de otras experiencias a nivel estatal. Obviamente, el movimiento de los gasteches y la juventud vasca pues, ha sido potente, ¿no? Entonces, de ahí a que si tienes luego sindicatos que son más o menos combativos, pero sí que buscan cierta unión a nivel de empresa, pues de alguna forma no es difícil que te apiles teniendo en cuenta que, bueno, pues también tienes cierta experiencia juvenil, ¿no? Mm. Históricamente, el LAB ha estado más vinculado a la izquierda abertzale y ELA estaba más vinculado al PNV. Sin embargo, eso ahora se ha roto. ¿Cómo está esa situación? La tensión, obviamente, entre organizaciones sindicales que tienen que pugnar en las elecciones sindicales por tener una posición más representativa, que eso de alguna forma viene desde la transición y lo pactó UGT y fue un modelo de relaciones laborales que fragmentó la unidad obrera, pues obviamente eso genera ciertas tensiones. Claro, luego también hay alguna otra publicación donde se señala que, bueno, sobre los niveles de negociación pues hay cierta tensión entre si algunos van más a la empresa y otros al sector, ¿no? Y quién va con quién y hacen alianzas. Eso debilita, quieras que no, y el uso de la carga resistencia también debilita. Bueno, pues si hay alguna organización que es más grande y tiene una capacidad de destinar recursos a hacer huelga mayor que la otra, pues eso te pone a ciertos trabajadores que igual no tienen esos recursos económicos de la confederación, pues los pone en una situación más débil y eso genera confrontaciones. Claro, eso es el pan de cada día del sindicalismo que ocurre tanto dentro de los bloques como entre bloques, ¿no? Pero bueno, Pero pues te decía sobre todo porque parecía que había habido históricamente una suerte de luna de miel, aunque quizás expresarlo así es excesivo, entre ELA y el PNV, y esa parece ahora mismo rota. desde hace tiempo, la luna de miel se rompió desde por lo menos los 90. Hubo un cambio en la Secretaría General desde el año 88 y ahí, bueno, pues desde la desindustrialización y lo obvio y con unas tasas de paro sustanciales y cómo se estaba, obviamente, pagando la crisis por parte de unos, pues eso es lo curioso de todo, que el sindicato mayoritario en el País Vasco decidió romper los lazos y ir por su propio camino. Y bueno, en este caso el LAB pues apareció también como sindicato secundario y representativo y pudieron establecer una alianza común. Entonces ya los referentes cambian, ¿no? Y PNV con su lógica neoliberal y de alguna forma siempre también pues pactando con Madrid, pues a los trabajadores vascos no les gustó, ni a sus organizaciones. Ya. Oye, intuitivamente, John, entendemos por qué la gente no se afilia a un sindicato. Eh, Toda la fragmentación, la temporalidad, la interinidad, los falsos autónomos, el teletrabajo. ¿Hay posibilidad de que eso se revierta, de que la gente entienda de que sin sindicalizarte te va a ir mucho peor? A ver, es que prácticamente casi todos los estudios dicen que, por lo menos dentro de un contexto global y de fragmentación de la clase trabajadora, pues aquellos sectores o empresas donde hay una unión de los trabajadores, en este caso en forma sindical, eso es lo que implica un sindicato, es una unión de trabajadores dentro del mercado de trabajo para poder negociar mejor con tu empresa o con las empresas del sector, pues aquí donde hay más sindicalización, el bienestar económico suele ser mejor. Todavía hay que hacer análisis de estos en España y en Euskal Herria y queda mucho por hacer. Una pregunta sería ¿por qué no existe? ¿No? Pero el nivel de estrés psicológico baja, el sentimiento de comunidad aumenta. Entonces, bueno, si la gente podría cambiar y estar más sindicada, espero que haya experiencias positivas para que invite a la gente a que eso sea así. De todas formas, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores que tienen una posición más segura, pues deberían intentar preocuparse de cómo integrar los intereses de aquellos que no están sindicalizados en sus organizaciones. Entonces debe haber ahí un poco, pues no tiene que ser tampoco el trabajador alguien reactivo a que espere a que venga la empresa, o sea, el sindicato, perdón, a organizarme. No tiene que ser eso, tiene que haber cierta iniciativa, tienes que igual ir al sindicato a preguntar,
Pero tampoco los sindicatos pues, tienen que esperar, obviamente, a que la masa obrera ella misma se levante, ¿no? Tiene que Eso, ver un poco... Es sorprendente ver que Vox pone en marcha un sindicato o algo que llama sindicato. Claro, sí, bueno. El fascismo no sabe cómo integrar a las masas en una estrategia vertical, ¿no? Entonces, aquí espero que no tenga cabida en toda España y que los sindicatos sean capaces de responder. Pero sí que es cierto que también, como apuntan otras investigaciones en el sur de Italia o en Italia, donde los trabajadores inmigrantes pues, copan el sector de la agricultura, de alguna forma su no integración y ver y tantos trabajadores inmigrantes que bajan de alguna forma el precio de la fuerza de trabajo, pues los veas como un enemigo. Y tendría que ser la lógica opuesta. Obviamente tendrías que ver cómo esta gente está siendo explotada de una forma abusiva, que siempre es abusiva la explotación del trabajador, pero en este caso es cómo incorporarlos para subirles los salarios y no te los bajen a ti. Entonces, si no entiendes al prójimo dentro del mercado laboral como tu aliado, pues te lleva a posiciones bastante fascistas y binarias, ¿no? Entonces, un sindicato de Vox que posiblemente ataque a todas aquellas clases marginadas que pueda haber, pues no me sorprendería nada. Espero que aquí en Euskal Herria no tenga cabida. Yo espero que sí, que en ningún lugar de España y del mundo tengan espacio, ¿no? Porque sabemos que es un oxímoron, es una contradicción en los términos, es una recuperación de una suerte de verticalismo sindical. Déjame para terminar comentarte, así como los inmigrantes son vistos como enemigos, ha habido otro tipo de trabajadores a los que directamente no se les ha visto nunca. Me refiero al trabajo doméstico o todo el trabajo de cuidados, ¿no? ¿Cómo está eso en Euskadi? Pues el trabajo doméstico, eso es una lucha feminista que lleva desde los años 70, ¿no? Ahí buscando su nicho, ¿no? Puedo decir que ha habido alguna huelga en residencias importante, que hubo en Vizcaya, con unos, no me acuerdo los días, no sé si eran 350 o 500 días de huelga, que fue una huelga sectorial donde se intentaron organizar diferentes residencias para poder tener un convenio sectorial digno. Pero también lo ha habido de limpiezas y también lo ha habido de gente que trabaja en hoteles. Entonces, pues de servicios. Lo que es incorporar a la gente que trabaja en casa, creo que no hay ningún programa sistemático, pero lo que sí que son servicios que son normalmente realizados por mujeres, pues sí que está habiendo ciertas luchas ahí significativas y victorias por parte de estas mujeres, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en dos hoteles de Bilbao, de NH, hubo una huelga de 40 días por trabajadoras inmigrantes subsaharianas y consiguieron subidas salariales sustanciales. Y simplemente lo que pedían es que se les aplicara un convenio, el convenio que marca, y es lo único que pedían. Lo consiguieron, obviamente, después de una huelga. Entonces, bueno, hay experiencias, pero bueno, queda mucho por hacer. ¿La COVID-19 aumenta o golpea la conciencia sindical? Las crisis, en general, suelen, y teniendo en cuenta que si sube el paro, suelen reducir la conciencia sindical. La lógica de a cuanto peor, mejor, en general no suele ser así. No quiero decir que no pueda haber experiencias, pero no suele ser a cuanto peor, mejor. Ha habido experiencias comunitarias, pero normalmente las tasas de paro, mayores tasas de paro están relacionadas con menores tasas de afiliación sindical, porque al final pues, quien está en el paro no acompaña. Y luego, bueno, una contradicción del sindicalismo histórica es que al final también dependes de que la empresa sea viable. Por lo tanto, si tienes una crisis global, y en este caso en España y en el País Vasco también, pues ha pegado muy fuerte. Si no quieres perder el empleo, tampoco quieres igual
luchar demasiado contra la empresa, ¿no? Es un Mm. poco hay ciclos económicos y ahí el sindicalismo pues, todavía es bastante limitado. John Las hacer huelga para renovar las estrategias de organización de los sindicatos vascos y el uso de la caja de resistencia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Francia no sube la afiliación, pero luego tienen chalecos amarillos. Sí, eso es. Espero leer algún estudio reciente que haga, ¿no? Bueno, los franceses son jacobinos, entonces igual es algo que también aquí tendremos que aprender y ponerlo en práctica, ¿no? Jacobino tiene diferentes significaciones. ¿A cuál de ellas te agarras? Bueno, en este caso igual me refería a una, no en el republicanismo en sí, sino más en la movilización, obviamente, contra las élites, ¿no? Es una forma de praxis bastante, en este caso, subversiva. A Un eso, humano, Robespierre no tiene todavía una calle en París. Por algo será. John, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la frontera Gabón y un fuerte abrazo a desde Madrid. vosotros. Muchas gracias. Agur.